Ahora nos va a presentar su ponencia Omar Mancera González. La ponencia se titula Violencia, obras hidráulicas y cambio climático, caracterización del desplazamiento forzado en Sinaloa. Y bueno, como pues para avanzar rápidamente, simplemente les presento que Omar es doctor en estudios migratorios por la Universidad de Granada. Es profesor investigador de tiempo completo de la Escuela de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa y también es, bueno, es miembro del SNI nivel 1. Entonces, Omar, te damos la palabra. Tienes la posibilidad de compartir eh, pantalla. Entonces, adelante, tienes pues la palabra y recuerda que tienes 20 minutos. Te voy a recordar cuando ya te falten 5 para que podamos tener el tiempo final del diálogo. Gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Puede verse ahí la imagen ya de la presentación? Perfecto, sí. Ok, muchas gracias por la consideración al trabajo que estamos haciendo por parte de Comexo, del doctor Jairo y la doctora Libertad. Gracias por la consideración al trabajo. Aquí lo que queremos presentar y con lo que queremos colaborar es con un proyecto de investigación muy ambicioso en donde se está tratando de caracterizar el desplazamiento forzado en el estado de Sinaloa por la violencia, por las obras hidráulicas y por el cambio climático, porque como lo vamos a ver en la presentación, tenemos estos tres tipos de fenómenos que están afectando el estado de Sinaloa y además con algunas características muy particulares que merecen la pena una buena discusión. Entonces, vamos a arrancar déjenme hablar un poquito, pero de forma muy breve, porque el tiempo es corto, respecto a las conceptualizaciones clásicas en torno a la migración, y le pongo que son insuficientes, porque lo que hemos encontrado en cuanto al fenómeno del desplazamiento en Sinaloa, no nos alcanzan estas concepciones clásicas de la migración, de que se escoge el lugar hacia donde se va, de que es voluntaria, de que incluso existen redes, de que existen sitios de recepción, versus el desplazamiento forzado, donde la gente no planifica la movilidad, no conoce el sitio necesariamente a dónde va a llegar, termina siendo muy coercitiva. Y bueno, dentro de estas mismas categorías clásicas de las migraciones forzadas, pues la literatura nos dice que tenemos cuatro tipos, ¿no? Refugiados internos, desplazados inducidos por el desarrollo y desplazados ambientales. En Sinaloa nos vamos a detener en estos tres últimos, en los internos, en los inducidos por el desarrollo y los desplazados ambientales. Sin embargo, no nos alcanza la tipología de la literatura clásica para poder abarcar los fenómenos de desplazamiento, y ahorita vamos a ver por qué. Esto es muy rápido, ¿no? Y entonces esta tipología nos habla que cuando tratamos sobre desplazados internos, pues generalmente son por la violencia o las relocalizaciones forzadas. Cuando hablamos por el desarrollo, a veces se les denomina relocalizados, reasentados, reubicados. Y en cuanto a los desplazados ambientales, tampoco existe como que un consenso conceptual importante, porque hay quien le dice migraciones ambientales, climigración o desplazados por el cambio climático. Sin embargo, como lo hemos visto en Sinaloa, y que ha sido una labor y que va a seguir siendo una labor muy compleja, una cosa son las personas o las familias que están siendo desplazadas por el cambio climático y otras por otros fenómenos ambientales no necesariamente ligados al cambio climático. Y yo estoy hacia eso. Bueno, y para tipificar un poco, el estado de Sinaloa es muy interesante, porque el estado de Sinaloa se divide básicamente en tres líneas longitudinales. Esta línea, que es la línea de costa, donde se encuentran las comunidades pesqueras y una industria pesquera muy importante, la segunda industria pesquera más importante en el estado, en la pesca de atún y de camarón. Luego tenemos esta parte de aquí que la fotografía satelital parece como devastada. Efectivamente son los valles centrales agrícolas, principalmente de regadío, y la zona esta más verde que está pegada a los estados de Durango aquí abajo, de Chihuahua, que es la Sierra Madre Occidental. Entonces, cada franja longitudinal del estado tiene una vocación distinta. Y es muy interesante porque toda esta zona de devastación, lo que se le conoce como frontera agrícola, ha sido posible en los últimos 70 años gracias a la agenda en la construcción de presas, ¿no? El estado está dividido en 18 municipios, para el siguiente año ya vamos a hacer 20 municipios. Muy bien, ¿cuál ha sido el abordaje metodológico para tratar de
tipificar el desplazamiento forzado interno en Sinaloa. Las líneas, ahí son tres vertientes, ¿no? Ya había dicho, la violencia, el cambio climático y las desplazados por el desarrollo. En cuanto a los desplazamientos por el desarrollo, es una línea muy madura que tiene desde 2009 trabajando con resultados muy precisos, muy concisos. En torno a la línea que se refiere a los desplazados por la violencia se está trabajando, y la línea que aborda los desplazados por el cambio climático o por cuestiones ambientales también es emergente, ¿no? Igual como decía la doctora Verónica, ya después cuando estaba elaborando la ponencia dije también en qué me metí, pero bueno, estoy tratando de tipificar y de ver que en Sinaloa tenemos desplazamientos forzados de forma compleja. Tenemos todos los tipos de desplazamientos forzados. Hay características expulsoras con particularidades socioambientales y geográficas estratégicas, como les decía, por estas tres líneas, y además estas tres líneas longitudinales en que se divide el Estado, y además por las vocaciones del Estado. Generalmente la línea que está pegada a la zona serrana es una zona de trasiego y de producción de enervantes, y eso hace que se genere un clima de violencia que termina expulsando a la gente. Tenemos exilios masivos desde hace 70 años en Sinaloa por la construcción de presas, particularmente. Casi no tenemos fenómeno de minería, tenemos más una agenda de construcción de obras hidráulicas que viene desde el periodo de Lázaro Cárdenas, y también por la violencia. Ahorita les voy a explicar un poquito por qué. Hay que estudiar, o considero que hay que estudiar los desplazamientos forzados en su integridad y analizarlos por separado, porque lo que se está presentando en Sinaloa es que tenemos casos de doble desplazamiento. Familias que ya fueron relocalizadas inicialmente por la construcción de una presa y después volvieron a ser relocalizados por la violencia armada ligada al crimen organizado. Y este es un ejemplo de las fotografías, ¿no? Las Iguanas Viejas, que es una comunidad ubicada en un municipio en el sur de Sinaloa llamado Concordia, que fue inundada por la presa Picachos en 2009. Estas son las Iguanas Viejas. Esta fotografía corresponde al desplazamiento. Esta fotografía es del nuevo Las Iguanas, como se le conocen, y esta es donde parte de la población de esta comunidad, que fue a partir de 2017, más o menos 2015, quizás, empezar a tener problemas de crimen organizado y de desplazamiento por la violencia, terminaron en invasiones en la ciudad de Mazatlán. Entonces esta comunidad es una de las que han sido desplazadas 2 veces. No lo podemos tipificar como un solo desplazamiento, porque son características de expulsión distintas. Y como esa, hay varias comunidades en el estado. Y estas 3 líneas de investigación, por así decirlo, o estas 3 ramificaciones, tienen cifras preliminares y cifras puntuales. Y seguramente las compañeras y los compañeros que vamos a estar departiendo en este seminario van a compartir esta consideración de que es muy complicado cuadrar los números y conseguir números precisos y confiables respecto a las desplazadas y los desplazados en México. ¿Por qué? Porque las agencias gubernamentales llevan malos registros, incluso no los llevan. Cuando trabajé para los registros de desplazados por presas en Sinaloa, la misma Conagua aceptó que no tenía el número de los desplazados por presa, ya ni siquiera en general en Sinaloa, porque en Sinaloa se han construido 12 presas, de esas 12 presas, 10 han relocalizado personas. El gobierno, el Estado en Sinaloa ni siquiera reconoce algunos de los nuevos pueblos que crearon para los desplazados, y esta confusión de cifras ayuda mucho a invisibilizar el problema, ¿no? Y aquí tenemos esta confusión de cifras que he estado encontrando respecto a los desplazados por la violencia, porque la literatura nos dice que inicia en 2007 con 2.500 familias, pero una gran complicación que nos hemos estado encontrando es que desde la Operación Cóndor a finales de los 70s e inicios de los 80s ya existieron personas, familias desplazadas de la zona serrana hacia las ciudades, y ha sido muy, muy, muy complicado encontrar testimonios, porque las personas que vivieron el desplazamiento son muy ancianos, y algunas ya no están con nosotros. Entonces, no podemos tipificar que el desplazamiento por la violencia en Sinaloa inició en 2007, porque desde la Operación Cóndor ya tenemos familias desplazadas invisibilizadas, ¿no?
a ser muy complicado establecer la cifra. En el 2012, el gobierno del Estado estimó entre 25 y 40,000 personas, mientras que la Comisión Estatal de Derechos Humanos en ese mismo año calculó 1,200 familias. Y es aquí donde hago la reflexión y donde las cifras se nos complican. 1,200 familias aquí equivale a 25,000 personas o a 40,000 personas. Estas cifras confusas nos pueden llevar a invisibilizar o a no magnificar el problema en su justa dimensión. En el 2021, el Congreso del Estado estimó 2,500 familias solo en ese año, y en los últimos 20 años, la Coordinadora Estatal de los Derechos Humanos por la Vivienda y las Reservas Territoriales, que es una AC que se conformó en el Estado de Sinaloa para tratar los problemas de los desplazados por la violencia en Sinaloa, particularmente en las ciudades de Mazatlán, en la ciudad de Culiacán, capital, y en la ciudad de Los Mochis, que es en el norte, estima 4,000 familias en los últimos 20 años. Este es un poco del comportamiento espacial del desplazamiento por la violencia en el sur del estado. Es interesante en términos científicos, por supuesto, porque estas comunidades que son las que han sufrido el desplazamiento por la violencia, que están pegados al estado de Durango, que es una zona serrana de mucho trasiego de enervantes, la ruta de desplazamiento no es inicialmente hacia las ciudades, sino que se desplazan hacia comunidades vecinas, después se desplazan hacia las cabeceras municipales, en este caso el municipio de Concordia, y finalmente terminan desplazándose a las ciudades más cercanas, que en este caso es la ciudad de Mazatlán, en estas amplias en 7 de abril, la mapa que Urias, que son invasiones en la ciudad de Mazatlán. Entonces tenemos que existe una ruta específica de desplazamiento y obedece a la lógica de la violencia también. No puedo extenderme mucho por cuestiones de tiempo, pero espero que en la publicación pueda hacerlo. Y en cuanto a los desplazados por el desarrollo, estas sí son cifras puntuales, es una línea de investigación muy madura, desde 2009 se ha estado trabajando, hemos podido recorrer todo el estado de sur a norte para tipificar y cuantificar lo más importante, las desplazadas y los desplazados por el desarrollo. Desde 1945 ocurrió la primera relocalización de personas por la construcción de presas, y la más reciente, hasta un mes quizás, fue en 2023. El total de las familias hasta 2022, hasta el año pasado, de desplazadas era de 4,474. Esta cifra está completamente corroborada con más de 7 u 8 fuentes, y lo más importante, con un trabajo etnográfico que duró más de 2 años. Y en 2023, les decía recientemente, la última presa que requirió la relocalización de personas fue la presa Santa María al sur del estado, relocalizó 270 familias. De esta forma tenemos 198 comunidades bajo el agua en 9 embalses, más estas 3 de la presa Santa María que aún no se inundan, pero que la población ya no está viviendo ahí. Hasta 2023 se crearon 18 nuevos pueblos. Entonces, fíjense, tenemos 201 comunidades contando estas 3 bajo el embalse de 10 presas, pero solo se crearon 18 pueblos para esos miles y miles de familias, 4,744. Esto quiere decir que además tuvimos un gran problema de confinamiento que en términos culturales, en términos desde el análisis de la antropología, termina siendo una complicación porque tenemos gente de costumbres distintas, incluso hasta de celebraciones religiosas distintas, aglomerados en un solo pueblo. En este caso son 18 en todo el estado. Hasta el momento, hasta el 2023, hay 4,744 familias desplazadas por la construcción de presas, y existen 2 proyectos más para construir presas en Sinaloa, porque Sinaloa tiene 11 grandes ríos, y de esos 11 grandes ríos, todos están represados, y incluso hay unos que tienen hasta 2 presas, ¿no? Esta es una tabla que tenemos ya respecto a los pueblos anegados. Esto también ya les decía, es información corroborada con muchas fuentes. Estas son las poblaciones anegadas. Estas son las poblaciones que les construyó el gobierno del estado para reubicarlos. Y el número de familias relocalizadas. Bueno, ¿cuál es el comportamiento espacial que hemos encontrado respecto a los desplazados por la construcción de presas? Aquí en esta imagen tenemos la ubicación geográfica de las presas. Si se fijan, están entre la zona serrana y lo que se denomina como la
la frontera agrícola, y acá marcados en blanco tenemos la localización geográfica de las comunidades, de las 18 comunidades que fueron creadas para los desplazados. Si se fijan, todas están dentro de los valles agrícolas. ¿Por qué? Porque una de las características del desplazamiento por presas en Sinaloa es que las y los desplazados han sido incorporados al sistema de extractivismo agrícola como peones del campo. No me gustaría mucho extenderme en esto, pero no hay tiempo. Bueno, y la otra línea que también es muy complicada y respecto a estas cifras preliminares y puntuales, respecto a los desplazados por el cambio climático, y decía hace un rato, hay que hacer una separación porque los fenómenos de cambio climático están ocasionando fenómenos naturales distintos o acentuando los que ya existían como la sequía, pero hay otros que en Sinaloa tenemos de forma recurrente cada año, como precisamente la sequía, y termina siendo paradójico porque Sinaloa es un estado con poca agua, sin embargo tiene la industria, la agroindustria más trabajadora, por así decirlo, del país. Da vergüenza, pero en Sinaloa presumen las autoridades que es el granero de México, porque producen gran parte de los alimentos que se consumen en México y sobre todo de exportación, en un estado donde casi no hay agua, ¿no? ¿Pero por qué? Porque la poca agua que hay de los 11 ríos está represada y el 97% se destina hacia la agricultura. Bueno, entonces ahí la caracterización de los desplazamientos en cuanto al medio ambiente y el cambio climático básicamente obedece a la sequía y a las inundaciones. Aquí hay una cosa que he denominado metodología milimétrica, que es para determinar si se están desplazando por el cambio climático o por el medio ambiente. Voy a tratar de ser súper breve. Por ejemplo, en el caso de la tormenta tropical 19 que ocurrió en 2018, esta de acá, con esta imagen, fue a raíz de una tormenta tropical que se originó en el Golfo de California porque aumentó su temperatura a 2 grados. Nunca había ocurrido un fenómeno hidrometeorológico en el Golfo de California y se debe al calentamiento global. El calentamiento del Golfo, 2 grados más, ocasionó un fenómeno hidrometeorológico que causó estragos, sobre todo en la ciudad de Culiacán. Esa metodología milimétrica se refiere a eso, a ver el fenómeno natural, el desastre que ocasiona, y ir rastreando el origen hasta ver si es el calentamiento global el que lo originó. Si es así, entonces es un desplazado por el cambio climático. Pero en el caso de la sequía, que ya están habiendo desplazados también porque en las zonas serranas el agua no se está llevando a los cultivos del temporal porque la prioridad es llevarlo a los cultivos de riego, la gente se está moviendo hacia las cabeceras municipales. Eso es desplazados por el medio ambiente, porque es un fenómeno que ocurre cada año y como el agua es prioridad para los mega agricultores, las familias no están teniendo acceso a eso. De hecho, la agricultura temporal en Sinaloa está desapareciendo por ese fenómeno. Entonces hay que ubicar el origen de esos fenómenos naturales que causaron los desastres, ya sea por el cambio climático o sea por el medio ambiente, para tratar de hacer esa separación, ¿no? Hasta el momento de 2018 tuvimos una pausa obligada debido a la pandemia que impidió el trabajo de campo en la ciudad de Mazatlán y de Culiacán. Tenemos 17 familias ubicadas en ambas ciudades. Y aquí hay algo también interesante que ha sido un problema, que es descaracterizar la movilidad residencial intraurbana, porque invisibiliza a los desplazados. ¿Por qué? Porque hemos encontrado, por ejemplo, en la ciudad de Culiacán, que las personas cambian de domicilio de un lugar donde se inundaron durante un par de ocasiones a otras ubicaciones donde no se inundan, y desde la tipología de la movilidad intraurbana se le puede denominar movilidad, pero no es así. Una persona que se ha inundado 2 o 3 veces y decide vender su casa o dejar de rentar por irse a vivir a un lugar que no se inunda, eso nos habla de un tipo de desplazamiento, porque es una persona que es obligada a dejar el lugar donde vivía para no volverse a inundar. Entonces el intento también es descaracterizar que no es una movilidad intraurbana habitual, sino que estamos teniendo desplazamientos intraurbanos debidos a inundaciones. Y si nos vamos a rastrear el origen, es muy posiblemente, por lo menos lo que hemos encontrado hasta ahorita, que los fenómenos hidrometeorológicos de los últimos años tengan origen, su génesis en el cambio climático.
Y esto nos habla un poquito de este comportamiento espacial del desplazamiento por el cambio climático en la ciudad de Culiacán. Hemos encontrado que en 9 de los 27 sectores de la ciudad de Culiacán ha habido desplazamiento de estas personas que les digo que deciden cambiar de viviendas. Es muy interesante porque la ciudad de Culiacán es un polvorín en términos hidrometeorológicos. ¿Por qué? Porque la ciudad de Culiacán está construida sobre 3 ríos, 75 arroyos y una presa derivadora. Es una locura. Cualquiera que de fuera que lo piense así, es una locura vivir en esta ciudad porque tenemos en medio de la ciudad una presa derivadora que es donde se unen el río Humaya y el río Culiacán, y además tenemos 75 arroyos secundarios, de los cuales 69 me parece que son potencialmente riesgosos para la población, de tal forma que si se fijan en el mapa que tenemos en la derecha, el que tenemos en la izquierda, perdón, al centro está la pura presa derivadora, luego tenemos el río Humaya, el Tamazula, perdón, dije el Culiacán, el río Humaya y el río Tamazula, que terminan formando el río Culiacán en zonas densamente pobladas. Entonces, generalmente las zonas que se inundan mucho, que son las del norte de la ciudad, la familia se está desplazando hacia el sur, en desplazamiento, no en movilidad interna. No en movilidad residencial. Y lo que se trata de hacer entonces es de hacer esta tipificación en otras ciudades como Mazatlán y como Los Mochis. Yo sé que es mucho trabajo, pero pues es una línea de investigación planteada a largo plazo. Y bueno, se me acabó el tiempo, sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, Omar, por la exposición y por esperarte el tiempo. Yo creo que ya van saliendo varios elementos de comunicación y diálogo entre las dos primeras ponencias, sobre todo estas múltiples manifestaciones del desplazamiento que se viven pues en estos territorios asociados a los megaproyectos, pero que muchas veces incluso no tienen una relación aparentemente directa, pero cuando se va profundizando en las lógicas de la movilidad, pues vemos que el desplazamiento forzado pues, está presente y es extenso. Muchas gracias, Omar.